poquito de jabón no pueda solucionar. Bien, decía que el saber si somos o no cristianos es algo que podemos discernir usando la palabra del Señor. Especialmente el tema que nos ocupa esta mañana nos puede ayudar en cuanto a este tema se refiere, porque hoy vamos a hablar de la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, ya que el Espíritu Santo es el elemento fundamental, el elemento clave que nuestro buen Dios ha colocado sobre cada cristiano para identificarlo. El Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la posesión, hasta que lleguemos a adquirir la posesión que el Señor ha determinado para nosotros. Entonces, vamos a hablar esta mañana de la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a tratar de discernir de qué se trata para que podamos verificar, para que cada uno de nosotros pueda verificar esta mañana al terminar nuestro tiempo de estudio esta mañana, podamos usar esa herramienta como es la guía del Espíritu Santo, la podamos usar para reconocer si somos o no somos cristianos. Porque es muy importante, porque desafortunadamente, y quiero decirlo esta mañana, hay algunas personas que creen ser cristianas, pero no lo son. Es posible que eso suceda. ¿Cuándo sucede eso? A ver, teníamos una práctica, y en algunas congregaciones todavía se tiene esa práctica, de presentar el mensaje evangelístico de una manera abierta. Eso está bien, pero tenemos la práctica de decirle a la gente públicamente: si alguno ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, por favor venga al frente. Y había personas que les había impactado el mensaje y habían como entendido el mensaje y pasaban al frente, y luego el predicador decía: si usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, haga esta oración. Y le guiábamos a que hiciera una oración. Y la persona se iba creyendo que esa oración hacía de ella una persona salva. Pero se iba para su casa y seguía lo mismo. No pasaba nada, ningún cambio de actitud, ningún cambio de pensamiento, ningún cambio de conducta. Y esa persona creyendo que era salva, porque un día pasó y delante de un poco de gente hizo una oración de fe. Por eso yo tengo mucho cuidado de no hacer eso. Yo trato más bien de que explicar el Evangelio con mucha claridad y de decirle a las personas que en su intimidad con el Señor hablen con Él, rindan su vida completamente a Él, y allí en la intimidad confiesen sus pecados y le pidan a Él que tome control de sus vidas. Cuando uno hace eso, realmente acepta a Cristo como Señor y Salvador, Él envía a su vida al Espíritu Santo. Ese es el sello de la salvación. Ahora, la guía del Espíritu Santo es la bendición que tenemos. Usted y yo, por haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros para guiarnos en nuestro camino, para que vivamos de acuerdo con la voluntad del Señor. O sea, ¿para qué está el Espíritu Santo en nosotros? Para llevarnos a obrar de acuerdo con la voluntad del Señor. Es para guiarnos. Entonces, quiero que abramos nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 20. Efesios 5, 15 al 20. Dice la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la guía del Espíritu Santo, es lo mismo que decir la llenura del Espíritu Santo. O sea, ustedes tal vez han escuchado en términos espirituales, a veces se habla de la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es otra cosa que disfrutar de la guía del Espíritu Santo en nuestra vida práctica. O sea, no son cosas espectaculares, no son cosas de pronto como especiales, es en su vida diaria, lo que usted hace, que en cada cosa que usted hace en la vida diaria, usted pueda contar con la dirección del Espíritu Santo. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacerlo como para el Señor. Eso que hacemos para el Señor, entonces para hacer eso, de acuerdo con la voluntad del Señor, es que el Espíritu Santo mora en nosotros, para controlarnos, para guiarnos a la voluntad del Padre. Entonces, vamos a hablar de lo que significa primero la guía del Espíritu Santo, o lo que significa la llenura del Espíritu Santo, que es la misma cosa. O sea, cuando yo estoy hablando acá de la guía del Espíritu Santo, o estoy hablando del control del Espíritu Santo, o estoy hablando de la llenura del Espíritu Santo. Estoy hablando entonces del momento en que la voluntad del Padre se está haciendo en mi vida por obra del Espíritu Santo, que debiera ser todo momento. Todo lo que yo haga en mi vida debiera funcionar de esa manera. Pero desafortunadamente hay momentos en los que no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, sino que dejamos que la carne tome lugar, y entonces es cuando pecamos. Cuando pecamos o nos apartamos del camino. Entonces, ¿qué significa? Significa ser controlado. Donde leímos ahí. Entonces, el 18... No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu Santo. Los que hemos tenido la mala experiencia de embriagarnos, sabemos lo que implica estar lleno de licor. Recuerdo en algunos momentos en que ese licor en mi cuerpo me llevaba a hacer cosas que después incluso ni recordaba. Pero cuando la gente me contaba, usted hizo esto, usted hizo esto, usted hizo esto. ¿Por qué? Porque yo había perdido el control. Yo no controlaba mi vida, sino el licor estaba controlando mi vida. Y desafortunadamente, en esos momentos en los que el control estaba a cargo del licor, mi vida era un completo desastre. Afortunadamente, digo yo, el Señor me libró de consecuencias graves para mi vida, para mi integridad personal y familiar. El Señor me guardó de eso, afortunadamente para mí, lo repito. Pero embriagarse uno implica perder el control, porque ya no controla uno su vida, sino que el licor controla la vida. Entonces, por ejemplo, usted ve personas que se embriagan. ¿Cómo los ve usted a veces en las calles? Esos días venía de Bogotá, en la Aerobán, cuando un muchacho se subió ahí, borracho, y después más adelante pide que lo dejen ahí, pero ni sabía dónde estaba, ni sabía para dónde iba. Dice, otra persona que iba en la Aerobán dijo, por eso es que los roban, ¿sí? O sea, ¿cuántas cosas le pueden pasar a una persona que se embriaga, que no sabe ni dónde está? Ese muchacho no sabía de dónde era. ¿Por qué? Porque estaba bajo el control del alcohol. Y aquí el apóstol Pablo, tomando como ejemplo esa manera como el alcohol llega a controlar nuestros cuerpos, entonces dice, no se dejen controlar por el alcohol. O sea, no hagan eso. En lugar de hacer eso, déjense controlar por el Espíritu Santo. Es decir, dejen que el Espíritu Santo de Dios tome control de sus vidas. Obedézcanlo. O sea, ser controlado por el Espíritu Santo significa dejar que ese Espíritu Santo que tenemos de Dios tome el control de nuestras vidas. Que ya no hagamos lo que a nosotros nos parece, sino que hagamos lo que Dios quiere que hagamos.
Y podemos hacerlo no por nuestra capacidad, sino por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, cuando usted y yo podemos, por ejemplo, perdonar a alguien que nos ha ofendido, no es su carne, no es su antigua naturaleza la que perdona, es el Espíritu Santo obrando a través de usted, el que produce el perdón. Lo mismo sucede con el amor. El Señor nos dice: amen a sus enemigos. Cuando usted y yo podemos amar a nuestros enemigos, no es porque nosotros seamos buenas personas, es porque el Espíritu Santo de Dios se manifiesta a través de nosotros y entonces ama a nuestros enemigos, le hace bien a nuestros enemigos, ¿sí? Eso es el control del Espíritu Santo, esa es la llenura del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Entonces es interesante, ¿no? Es bueno tener claridad con respecto a ese tema para que no pensemos a veces en cosas espectaculares. Alguien dice: no, es que ser lleno del Espíritu Santo de pronto es hablar cosas que ni entienden. Hay personas que piensan que eso es ser lleno del Espíritu Santo, o de pronto que les dicen que el Espíritu Santo me tomó y se revuelcan en el piso y dicen que es el Espíritu Santo. Y uno dice: pero ¿cómo puede ser posible que en medio de una reunión de cristianos haya una persona revolcándose en el piso y diga que el Espíritu Santo lo está dirigiendo, cuando entendemos, porque la palabra del Señor nos enseña, que dice que Dios es un Dios de orden? ¿Cómo puede un Dios de orden generar desorden en una reunión que es para Él? Entonces, pero el mal entendimiento de lo que es la llenura del Espíritu Santo, lo que es el control del Espíritu Santo, lleva a ese tipo de prácticas que no son bíblicas. Bueno, puede ser algo como eso, ¿no? Hay personas que dicen que hablan en lenguas y pues no toman en cuenta la instrucción bíblica, lo hacen por fuera del orden bíblico y uno puede decir: bueno, no es probable que no sea algo del Espíritu Santo, porque hay unas órdenes especiales. Dice: si alguno habla en lenguas en la congregación, haya quien interprete. Si no hay quien interprete, cállense. Y dice Pablo también: prefiero que todos profeticen, o sea, que todos hablen la palabra de Dios, a que hablen en lenguas, porque el que profetiza edifica a la iglesia, en tanto el que habla en lenguas habla para sí mismo. Entonces, tomando como base eso, estamos empezando a trabajar un tema que es delicado por lo que ha sucedido en muchas congregaciones que desafortunadamente se han sesgado en cuanto a esta enseñanza y permiten cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa ser guiado, ser controlado, ser lleno del Espíritu Santo? Significa estar bajo su dirección, ¿sí? Y eso no es algo que se dé a algunos solamente, eso es una orden que el Señor le dio a todos los creyentes. Miren lo que dice el versículo 18. Dice: antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Si vemos el verbo ser, ¿en qué modo está? Está en modo imperativo, ser. Eso indica que es una orden. Es decir, lo que está diciendo el Señor en su palabra es: déjense guiar por el Espíritu Santo. Está dando la orden: déjense guiar por el Espíritu Santo. Que de hecho lo que el apóstol Pablo dice cuando dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces es dejar que el Espíritu Santo gobierne mi vida. Ya no va a ser lo que a mí me parece. Entonces es ordenado a los creyentes que dejemos que el Espíritu Santo de Dios guíe todas nuestras acciones y que todo lo hagamos bajo su control. Todo en nuestra vida, todo, absolutamente. O sea, no hay compartimentos, porque desafortunadamente estamos viviendo en una cultura en donde hay personas que piensan que son cristianos solo cuando están en la congregación, pero cuando salen de la congregación vuelven a su vida normal, ¿sí? O sea, como si se pudiera hacer eso, como si se pudiera dividir una vida secular de vida cristiana. No, somos cristianos en todos los escenarios, y en todos los escenarios debemos experimentar la guía del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo. Por eso el Señor nos dice: todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacerlo como para el Señor.
Si usted está trabajando donde esté trabajando, eso que usted está haciendo, no lo haga pensando en agradar a su patrón terrenal. Hágalo pensando en agradar a Dios. Porque todo lo que hacemos debemos hacerlo pensando en agradarlo a Él. Entonces, el vivir bajo la guía del Espíritu Santo fue ordenado a todos los creyentes y contrasta con la guía de la carne. Mire lo que dice en Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces notamos cómo lo que la carne quiere se opone a lo que el Espíritu quiere. Pongamos un ejemplo sencillo. Dice el salmista: oh Señor, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y usted está en su cama a las 5 de la mañana y usted se quiere levantar para estar un rato en la presencia del Señor, quiere orar y quiere leer la Biblia en ese momento que le parece el tiempo propicio. Pero la carne, ¿qué quiere? Dormir, ¿cierto? Entonces, si usted quiere realmente aceptar la guía del Espíritu Santo en su vida, ¿qué tiene que hacer? No obedece a la carne, sino que se levanta y va y dedica el tiempo para estar con el Señor. Son cosas sencillas. Le sirvieron algo que a usted le gusta mucho, de comida. ¿Cierto? A veces nos pasa. Preparan cosas que les gustan a uno mucho y le sirven. Y le preguntan: ¿quiere más? Y usted está hasta aquí. Pero como le gusta, ¿qué se está olvidando? ¿De qué nos olvidamos cuando hacemos eso? De que comerse eso de más es pecado, ofende a Dios. ¿Por qué? Porque está afectando a nuestro cuerpo, porque no necesitamos comer así. Y entonces el Espíritu Santo está allí diciéndonos: no haga eso, ¿cierto? Que dice de los comilones y bebedores, ¿cierto? No le agradan al Señor. Pero nosotros, como nos gusta eso que nos están dando, entonces debemos, para mantener la forma, no podemos dejar de mantener la forma, entonces hacemos cosas que no están de acuerdo con la palabra del Señor. Entonces, ¿qué significa? Yo creo que ya lo podemos definir ampliamente. La llenura o la guía del Espíritu Santo es ser controlados por el Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Es la orden que el Señor le dio a todos sus hijos, a todos los creyentes, que debíamos vivir bajo la dirección, bajo el control del Espíritu Santo, que todos lo debíamos hacer pensando en agradarlo a Él, y que eso representa un conflicto con la carne, porque la carne no quiere hacer la voluntad del Padre. La carne quiere hacer lo que a la carne le gusta: dormir más, comer más, ¿cierto? Satisfacer placeres, o sea, es lo que la carne le gusta. Ahora, eso es lo que significa la guía del Espíritu Santo. Vamos a hablar ahora de lo que muchos creen que es la guía del Espíritu Santo. Hay personas que creen que la guía del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo es determinada por una lista de cosas. Entonces hace una lista de cosas. Entonces, ¿quiere vivir bajo la dirección del Espíritu Santo? Bueno, entonces haga esto. Hace una lista de cosas que debe hacer, y si hace todas esas cosas, entonces puede decir que está viviendo bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Eso es correcto? No. Eso es lo que algunos creen, ¿cierto? Creen que el creyente debe o no hacer cosas. Debe hacer una lista de cosas que debe o no hacer. Y esas listas generalmente no son bíblicas, no tienen una base bíblica. De hecho, la vida cristiana no se vive por normas. Dígame ya. Por eso se presta tanto para la religiosidad. Hacen ciertas cosas, pero realmente no hay un hacer de nuevo de la guía y de la luz del Espíritu y morir a la persona que vive. Sí, claro. ¿Por qué sucede esto? Porque es más fácil que a uno le digan qué hacer.
Es más fácil, es más seguro para nosotros, ¿cierto? Dígame qué puedo hacer. ¿Y qué no puedo hacer? Listo, para eso es más seguro para nosotros. Pero resulta que la vida cristiana no fue de esa manera. La vida cristiana, lo que nos dice el Señor es: mueran a ustedes mismos. O sea, no hagan nada de lo que ustedes les satisfaga a ustedes mismos, no vivan para ustedes mismos. Todo lo que hagan, vivan, háganlo pensando en le agrada o no le agrada a Dios. O sea, esa es la medida. O sea, vamos de acuerdo con lo que el Señor me ha enseñado. Esto le agrada a Él o no le agrada. Y yo voy a vivir tratando de agradarlo a Él en todo lo que hago. Esa es la vida cristiana. ¿Sí? Entonces, ¿qué herramientas tengo para eso? La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y van de la mano. Es decir, el Espíritu Santo me controla y me guía, pero ¿qué usa para controlarme? La palabra. ¿Sí? O sea, yo no puedo pretender que el Espíritu Santo guíe mi vida si yo no estudio la palabra juiciosamente, si yo no estoy leyendo la Biblia, si no la estoy memorizando, si no estoy meditando. ¿Cómo puede el Espíritu Santo entonces guiarme si no estoy colocando la herramienta que Él quiere que yo ponga en mi vida para ser guiado? Por eso la instrucción, ¿cuál es? La palabra del Señor more en abundancia en vosotros. Es lo que Él quiere. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, como está en nosotros, tome esa palabra y nos lleva a la obediencia. El Espíritu Santo aplica esa palabra, porque es que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es una relación interna. Dentro de nosotros el Espíritu Santo está obrando para llevarnos a la verdad. Pero note que eso está aquí en la mente, en el corazón. O sea, todas las decisiones que tomamos es algo consciente, no es algo sobrenatural, no es algo, o sí es sobrenatural, pero no es algo espectacular, digamos. No es que usted empezó a hacer cosas que usted ni se da cuenta que hace, ¿cierto? No. Usted de manera consciente está dándose cuenta de que está cediendo su voluntad a la voluntad de Dios, de manera consciente, no inconsciente, es consciente. Usted está diciendo: yo no voy a hacer esto porque esto es de la carne, y el Espíritu me guía a hacer esto, porque lo dice la palabra, y el Espíritu está en mí para que lo pueda hacer. ¿Sí? Entonces, en la vida diaria, en todo, en nuestro diario vivir, nos damos cuenta de esa realidad. Pero entonces hay personas que creen que es por una lista de cosas. No es una lista de cosas. Hay otros que piensan que hay que pedir la plenitud del Espíritu. Esos toman como base Lucas 11:13. Voy a leer Lucas 11:13 y luego tratamos de contextualizarlo y de pensar en qué está diciendo la palabra ahí. Lucas 11:13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hay personas que toman ese versículo para decir que debemos estar pidiendo el Espíritu Santo a Dios. De acuerdo con lo que hemos aprendido, de que el Espíritu Santo viene a morar en las personas que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, de acuerdo con eso, ¿tenemos que pedir el Espíritu Santo? No necesitamos pedirlo, porque Él lo da a los que creen. A los que creen, les dio el Espíritu. Ahora, no necesitamos entonces pedirlo, pero hay personas que lo piden como si el Espíritu fuera recibido por cantidad. Incluso uno escucha a personas orando con una apariencia muy espiritual y diciendo: dame más de tu Espíritu. Como si el Espíritu fuera un fluido o un líquido, o se fuera a dar por porciones. El Espíritu no lo da el Señor porcionado. El Espíritu Santo no lo da el Señor por cantidades. No, el Espíritu Santo de Dios, la persona del Espíritu Santo de Dios, que es uno solo, está morando en usted. Está morando en mí, está morando en cada uno de los creyentes. Entonces no me lo da, no puedo pedir más cantidad de ese Espíritu. No se puede. No se trata de que yo tenga más cantidad del Espíritu. Lo que se trata de la vida cristiana es que el Espíritu tenga más cantidad de mí. Es que yo rinda cada área de mi vida a su dirección.
es que de manera consciente yo no me reserve nada para mí, sino que le diga, bueno, aquí estoy todo mi ser, todas las posiciones, todo lo que me has dado aquí está a tu disposición. Haz conmigo lo que tú quieras. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Rendir toda nuestra vida al control del Espíritu Santo, para que Él haga con nosotros lo que a Él le plazca. De manera espectacular, no, de manera sencilla, de manera cotidiana en todo lo que hacemos. Entonces, cada decisión que usted está tomando, Señor, por favor, guíame. Espíritu Santo, ayúdame a tomar la mejor decisión. Leo su palabra, miro el consejo de Dios, miro lo que Él me dice con respecto a la decisión que estoy tomando y tomo la decisión. Pero estoy teniendo en cuenta a Dios y estoy pensando en agradarlo a Él, no en satisfacerme a mí mismo. Porque cuando quiero satisfacerme a mí mismo, entonces estoy siendo guiado por la carne. Y el Señor dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos dos se oponen para que no hagáis lo que quisieres. Entonces no hay que pedir la plenitud del Espíritu, no hay que pedir más del Espíritu. Los creyentes tenemos la presencia permanente del Espíritu Santo en nuestras vidas. Otras personas creen que solo una crisis lleva a experimentar la llenura del Espíritu Santo. Hay personas que creen eso, hay personas que creen que se necesita caer en, la crisis más fuerte. No, es que yo todavía no lo necesito. Hasta que no, y piensan, espera, no es el Señor me va a revolcar, me va a tirar al piso, y cuando ya esté en las últimas, ahí sí es cuando el Espíritu Santo voy a dejar que me controle. No. Desde que usted entendió el Evangelio y aceptó a Cristo como Señor y Salvador, entréguele su vida al Señor. No espere que venga una crisis, porque de pronto lo que usted no está esperando no es una crisis, sino que el Señor ponga su mano en usted y lo discipline porque no ha querido obedecerle. Y eso es como cuando uno de niño, yo recuerdo que, porque yo hacía eso, porque mi mamá me iba a dar con la correa, y entonces pues a mí me parecía eso chistoso porque yo usaba jeans y ella me daba con la correa, yo no sentía nada. Entonces yo le decía, pues déme más. ¿Sí? Pero a veces uno piensa como si con Dios funcionara de la misma manera. Pudiera decirle uno a Dios, Señor, déme más, pégueme más, que eso no aguanta. No, o sea, es su conducta obtusa, o sea, eso es necio, que uno se exponga conociendo que Dios no solamente es amor, sino conociendo que Dios también es ira y fuego consumidor. Es obtuso que nos expongamos a que Él tenga que usar la vara con nosotros. No está bien, o sea, eso es una conducta ilógica, eso es una conducta necia que no debemos tener de ninguna manera. Entonces no esperemos que una crisis nos lleve entonces a que ahora sí le entrego mi vida, Señor, ahora sí haga conmigo lo que quiera. No, el Señor quiere que todo tiempo, desde que usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, deje que el Espíritu Santo controle su vida. Deje que el Espíritu Santo controle su vida. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para que la llenura o el control del Espíritu Santo se dé en su vida? ¿Qué es lo que usted debe hacer? Vamos a pasar a cosas prácticas. ¿Qué impide que usted sea controlado por el Espíritu Santo? A ver, ¿podemos hacer dos cosas simultáneamente? La palabra dice que no podemos servir a dos señores simultáneamente. ¿Usted puede pecar y al mismo tiempo agradar a Dios? No se puede, ¿cierto? No podemos hacer eso. Entonces, dice Efesios 4, el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Qué hace que el Espíritu Santo se entristezca? ¿Cuándo se entristece? Cuando usted peca. Cuando usted o yo pecamos, eso produce entonces tristeza al Espíritu de Dios. Hace que el Espíritu se entristezca. Entonces, nosotros debemos
¿Cómo se soluciona ese problema? Si usted pecó, entonces ¿qué debe hacer? Ya pecó y el Espíritu está triste. Entonces vamos a ver lo que dice Primera de Juan 1, 9. Primera de Juan 1, 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero notemos que ese es un versículo condicional. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero dice si cumplimos una condición. ¿Cuál es la condición? Confesamos nuestros pecados. ¿Qué significa eso? ¿Qué es confesar nuestros pecados? Pero es decirle a Dios. Confesar significa decir lo mismo. Lógicamente, si yo reconozco que hice algo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, tengo que decirle, Señor, yo hice algo que no está de acuerdo con su voluntad. Yo hice esto, Señor, yo sé que no es agradable para usted. Por favor, perdóneme. Eso significa confesar. Pero usted cuando llega ahí, cuando reconoce que eso que hizo ofendió a Dios, y usted dice, yo no quiero ofender a Dios. Porque arrepentirse es eso, cambiar de manera de pensar. Si usted ya no piensa en usted mismo, sino que está pensando en Dios, entonces usted no va a querer ofender a ese Dios. Y entonces usted sabe que algo que hizo ofendió a Dios, entonces ¿qué hace ahora? Señor, por favor, perdóname, yo no quiero volverlo a hacer. Pero si usted dice, no lo quiero volver a hacer y vuelve lo mismo, seguro, es muy probable que usted ni sea cristiano, si usted hace eso. Es muy probable que se está engañando a usted mismo. Es probable que sea religioso, sí, pero cristiano no. Porque dice que el cristiano no puede pecar porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, no nos va a dejar que pequemos de esa manera. Entonces, lo que hay que reevaluar, ¿por qué estoy pensando que soy cristiano? Y si usted reevalúa y dice, ¿por qué yo estaba pensando que era cristiano, pero realmente no era cristiano? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hombre, usted está entendiendo el Evangelio. Cristo murió por sus pecados. Hombre, entonces reconozca lo que Cristo murió por sus pecados y entregue el control de su vida a Cristo. Es lo que usted tiene que hacer. Entregue el control de su vida a Cristo. Si usted le entrega el control de su vida a Cristo, usted no va a seguir pecando. Pero si sigue pecando, es probable que usted no sea cristiano. Está engañado. Se está engañando a usted mismo. Bien. Entonces, la confesión del pecado, cuando confesamos, entonces digamos que da de alguna manera vía libre para que el Espíritu Santo nos controle. Mientras no confesemos el pecado, entonces el pecado va a ser un obstáculo para la llenura del Espíritu Santo. Entonces tenemos que confesar para que ese obstáculo sea quitado. Lo segundo es que debemos una consagración total de nuestra vida a Dios. Vamos a mirar primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. Ese no apaguéis es digamos, no le impidáis o no se opongan a su obra en sus vidas. Dejen que Él haga lo que debe hacer ustedes. O sea, ríndanse, una rendición, rindan su vida, todos ustedes, ríndanlo de manera voluntaria a Él, entréguenlo a Él. Entonces, para eso tomamos lo que dice Romanos 12. Pablo le escribe a los Romanos en el capítulo 12, versículos 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces es una rendición inicial. Primero, una rendición inicial. Señor, listo, ya no quiero hacer lo que a mí me place. ¿Sí? Señor, iba para allá, yo estaba haciendo lo que a mí me parecía, yo estaba buscando satisfacer mis propios deseos. Señor, ya no quiero seguir por ese camino. De ahora en adelante yo quiero hacer lo que tú quieras. O sea, no se puede ir
de las dos maneras. O sea, no se puede que un ratico yo doy, hago lo que a mí me parece y al otro ratico yo hago lo que Dios quiere. No, Dios no nos da esa alternativa. O dice que el que conmigo no recoge, desparramas. El que no es conmigo, es contra mí. Y Él no nos quiere tibios. Porque ¿qué dice Él? Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Él quiere es que nosotros le entreguemos totalmente nuestra vida a Él. Haga conmigo lo que quiera. Rendirme totalmente. Si usted no lo ha hecho, no le ha entregado su vida totalmente a Él, hágalo. Ríndase totalmente a Él. Señor, toma mi vida. Bueno, esta vida no sirve ya para nada, pero toma con ella lo que quiera. Sí, porque es que reconocer que somos inútiles. ¿Qué hay de bueno en nosotros? ¿Qué hay en ustedes? ¿Hay algo bueno? En mí no hay nada bueno. Lo que sale de mí bueno no es mío, es del Espíritu, es del Señor. Entonces, tomemos esa vida y digámosle, Señor, haga con nosotros lo que usted quiera hacer. Una rendición total, una rendición inicial. Tome un punto de partida, puede ser hoy. Arrodíllese delante del Señor y dígale, Señor, hasta hoy viví tratando de satisfacerme a mí mismo. De ahora en adelante quiero vivir para satisfacerte a ti. Toma mi vida y haz con ella lo que quieras. Una rendición inicial, pero también una rendición constante, todos los días, cada momento, cada instante de su vida. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Todo el tiempo, vivir bajo esa premisa. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Usted quiere que el Espíritu Santo controle su vida? Pregúntele a Dios todo el tiempo. Tome las decisiones teniéndolo a Él en cuenta. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces lea la palabra, memorícela, medite en ella. Cuando vaya a tomar decisiones, piense en lo que la palabra dice. Dígale al Señor, aquí estoy, haga conmigo lo que quiera. ¿Qué decisión quieres que tome? Tome al Señor en cuenta. Pregúntele. Y entonces el Espíritu Santo va a tener cada vez más control de su vida. Usted va a poder ser entonces lleno del Espíritu Santo. No mediante acontecimientos espectaculares, no va a empezar usted aquí a danzar, a moverse, a brincar, no sé qué cosa hacer, no. Su vida va a reflejar el carácter de Cristo, porque el Espíritu Santo está guiándolo. Y ahora usted hace no lo que usted quiere, sino lo que Dios quiere que haga. La tercera condición para que se dé la llenura del Espíritu Santo la encontramos en Gálatas 5, 16 y 17, ya lo mencionamos, pero vamos a tomarlo de nuevo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, entreguemos nuestra vida al control del Espíritu Santo y confiemos en que Él va a dirigir nuestra vida. ¿Sí? Andrés mencionaba hace un rato en la dirección, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué significa eso? Significa pase tiempo con Dios, hable con Él, lea su palabra, estudie su palabra, déjese guiar en todas las decisiones que tenga. Todo lo que usted quiera hacer, déjese guiar por el Espíritu Santo, téngalo en cuenta. Si usted hace eso, entonces, ¿qué dice que hará? Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué va a conceder las peticiones? Porque es que usted ya no va a pedir lo que usted quiere. ¿Qué va a pedir? Lo que Él quiere. Hay una frase que escuché hace algún tiempo, dice, Señor, yo no te quiero pedir que bendigas lo que yo voy a hacer. Señor, yo quiero pedirte que me enseñes a pedir lo que tú estás bendiciendo. Entonces, aprender a pedirle a Dios lo que Él bendice. Aprender a pedirle a Dios que nos dirija a hacer lo que a Él le agrada. No le pidamos que se agrade con lo que nosotros hacemos. Pidámosle que nosotros podamos hacer lo que a Él le agrada. Señor, toma más de mi vida. Toma el control pleno de mi vida.
no me dejes seguir haciendo mi voluntad. Eso es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Toma mi vida y haz con ella lo que quieras. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que tome más de cada uno de nosotros y que podamos decir como el apóstol Pablo, que ya no vivo yo. Dijo el Señor Jesucristo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, porque en esta mañana nos haces conscientes